Dios les bendiga, Juventud de Cristo Hermoso Jesús. Bienvenidos a nuestro tercer podcast que estamos llevando a cabo este año. Para nosotros es de gran bendición hacer este material para que ustedes se sigan alimentando de la palabra del Señor. Hemos venido en una forma secuencial de Héroes de la Fe. Hoy vamos a hablar de 4 personajes. Nuestros hermanos que hoy están invitados estarán hablando de ellos y los invitamos que se queden con nosotros. De verdad, lo que estamos haciendo creemos que viene del Señor y creemos que esta bendición de Héroes de la Fe va a alcanzar un agrado del Señor. Así que les invitamos que se queden con nosotros, que no pierdan la sintonía de lo que estamos realizando con nuestros podcasts, que sea de bendición. Y para continuar en esta oportunidad, nuestro tercer podcast, hicimos una competencia para ver qué conocimiento tienen nuestros jóvenes acerca de los héroes de la fe. Y esto es lo que pasó. Dios les bendiga, jóvenes. En esta oportunidad, en este tercer podcast, seguiremos con el tema Héroes de la Fe. Tomaremos como texto base Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al número 22, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El número 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cada uno de estos personajes recibió el nombre de héroes de la fe por cada una de sus acciones dentro de la palabra de Dios. En el caso de Abraham, hay que resaltar 2 situaciones en las cuales dio a conocer su fe, que fue cuando Dios le dio la palabra de que saliera de su parentela y que le iba a dar una tierra como bendición, y Abraham hizo como Dios le había dicho, aún sabiendo que no sabía dónde iba a vivir. La otra situación es que cuando Dios le había dado a su hijo Isaac, aún en la vejez, Dios le pidió en sacrificio la vida de su hijo. Isaac hizo como Dios le había mandado, porque él sabía de que si Dios le había dado un hijo en la vejez, le podía levantar descendencia aún de entre su hijo muerto. Vamos con el tema de José, que es una de las cuestiones que resalta la Biblia, que dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Y ahí podemos ver la fe en su máximo esplendor, porque dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y José dijo que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, mas él no lo vio, pero así como él lo dijo, así sucedió. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas que nos sintonizan a través de este medio. Que Dios les bendiga en gran manera y muchas gracias por estar conectados en este momento. Continuando con el tema que estamos viendo, vamos a hablar de 4 héroes de la fe. Aquí me acompaña Susi en esta ocasión y vamos a empezar con Abraham. Yo me imagino que ya la mayoría pues ha escuchado bastante la historia de Abraham, ya que se recalca mucho su fe, ¿verdad? A través de la palabra de Dios.
Y bueno, lo primero que Dios puso a prueba con Abraham fue mandarlo a otro país. Y yo me pongo a pensar, qué difícil es incluso cuando uno se cambia de un lugar a otro, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos mandan a otro departamento o a otro municipio, uno siente así como muy impactante esa distancia. ¿Te imaginas entonces que Dios te dijera a otro país con gente completamente diferente? Sí, así es. Hermanos, qué gusto poder estar con ustedes y que nos dejen entrar a su hogar por este medio. Pues, como decía Dori, es impactante la fe de Abraham, ¿verdad? Como a pesar de cualquier circunstancia, Abraham decidió obedecer, y esa parte de dejar salir de su casa quería decir abandonarlo todo, cambiar de cultura. No sabía ni a dónde iba, no, en aquel tiempo no existían solo internet para buscar cómo era la otra cultura, dónde iba, ni siquiera sabía dónde iba. Entonces ahí fue como ver al invisible y decir, yo voy aquí porque confío, porque sé con quién voy, sé quién va conmigo, y sin importar el lugar iba dispuesto a obedecer, ¿verdad? Así es, y le tocó vivir como un extranjero. Incluso la Biblia menciona que vivía en carpas o en esas tiendas de acampar. Yo me imagino que cuando uno, por ejemplo, va a un volcán y se queda una noche en una de esas tiendas, es súper incómodo. Ya me imagino estar noche tras noche en ese tipo de lugares, estar rodeado de otra cultura completamente diferente, no conocer las personas, no conocer el comercio que puede haber alrededor para abastecerse de lo que necesite. Sin embargo, algo que yo creo que va amarrado con la fe de Abraham es la paciencia, porque él tuvo que esperar a que esa promesa se cumpliera, y él tenía esa certeza de que esa heredad se le iba a entregar de parte de Dios. La seguridad de lo que había hablado con Dios, de lo que había hablado con su mejor amigo. Eso era lo que él tenía en su corazón, de tal forma que decidía obedecer, y obedecer en todo, a tal punto de decir, lo que tú me pidas, Señor, lo que tú me digas, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, tienes un hijo, yo te lo pido, ¿verdad? Primero le dio la promesa y le dijo, ¿verdad? Que tus descendientes van a ser miles, ni se van a poder contar, así como la arena, como las estrellas. Y imagínate tú cuando nació Isaac y poder Abraham decir, wow, aquí empieza la promesa, ¿verdad? Yo no sé si Abraham se imaginó cuántos hijos iba a tener Isaac para llegar a tener miles de miles, ¿verdad? Sí, incluso lo impactante que fue esa promesa de Dios para Abraham, porque primero que nada, pues Sara era estéril, ¿verdad? Entonces, y aparte de que Sara era estéril, ellos ya estaban en su vejez, ya estaban grandes, y que venga Dios y le diga, mira, vas a tener miles y miles de descendientes, es como, ¿y cómo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Pero ese es el poder de Dios, ¿verdad? Que Él hace cosas que para nosotros son imposibles, pero como dice la Biblia, para Dios nada es imposible. Así que, joven, señorita, si Dios te ha dicho algo y has dicho en tu corazón, ay no, pero es que eso es inalcanzable, eso es imposible, si Dios te ha dado una promesa, si te dijo, esto es tuyo, o voy a hacer esto, o te voy a llevar, confía en Él, confía en lo que Dios está diciendo, porque Él es Dios soberano y hacedor de maravillas, hacedor de imposibles, ¿verdad? Lo que para nuestra mente puede ser grande, para lo de Dios es extraordinario, ¿verdad? Sí, continuando eso que tú mencionabas, que a veces la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque también se puede dar de que a Isaac se lo quitó, o se lo pidió más bien, y le dijo, ¿sabes qué? A Isaac necesito que lo sacrificies para mí. Entonces también van a haber momentos en los que Dios nos va a hacer sentir que nos está quitando, ¿verdad? Y nos va a doler porque va a ser difícil. Yo me imagino a Abraham, la alegría de tener un hijo, porque para él eso ya estaba, me imagino, en el olvido, y que venga Dios y le diga, pero ¿sabes qué? Yo lo quiero, ¿verdad? Entonces yo me imagino ese choque de emociones que él pudo haber sentido en ese momento y decir, la gran, pero si tanto me costó tener este hijo y ahora yo lo voy a entregar. Pero su fe, ¿verdad? Que era inamovible, él dijo, bueno, Dios lo quiere, yo se lo doy. Es como ese momento, ¿verdad? Que estás tú ya a punto de recibir la promesa y de repente pasa algo y se desvía todo y hay que decir, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Verdad? Donde vemos nosotros que no es nuestra fuerza, que no es con nuestro poder, sino que es con el poder de Dios, ¿verdad? Cuando Él, como tú decías, ¿verdad? Dice, dame esto, o si Dios te está pidiendo algo, hay que dárselo. Hay que encomendarse en las manos de Dios, hay que dejarse ir en las manos de Dios y poder decir, bueno, aquí está, aunque
aunque sea doloroso, ¿verdad? Aunque sea lo que más amamos, pero si Dios te lo está pidiendo, hay que darlo porque viene algo mejor. Correcto. Y Dios a nosotros no nos va a pedir, como en estos casos extremos, un hijo, ¿verdad? Dios se conforma con nuestro tiempo, con nuestro corazón, con nuestro servicio, y con eso que nosotros entreguemos, que es lo que Él quiere, Él nos recompensa con sus bendiciones, ¿verdad? No nos va a decir, mira, sacrifica a tu hermano, sacrifica a tu hermana, a tu hijo. Él no nos va a pedir eso. Él nos pide, por ejemplo, que ustedes estén sentados en este momento viendo nuestro podcast. Él se alegra de que le estemos dedicando este tiempo a aprender de su palabra. Y bueno, continuando también con los héroes de la fe, también llegamos a Isaac, pues el hijo de la promesa, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿qué sentiría Isaac cuando su papá lo empezó a vendar o lo empezó a colocar en el sacrificio? ¿O será que su papá le debe haber dicho en el camino, o cuando Dios le dijo, fue preparando el corazón de Isaac, o qué pasaría en ese momento, ¿verdad? Porque Isaac también tenía que creer en un Dios para decir, vaya papá, aquí estoy, Sí. te doy permiso, o aquí estoy, amárrame, o no sé cómo lo pusieron, ¿verdad? Él tenía que saber que existía un Dios, él tenía que saber que había un Dios, que los estaba guiando, que los estaba mostrándole el camino de tal forma que, vaya, pues aquí estoy, va, porque Abraham no le pegó, no algo para que lo decir, sino que él también ahí estuvo, ¿verdad? Y también esa misma fe creo que fue la que hizo que al final Isaac bendijera a los hijos, ¿verdad? Sí, incluso a pesar de haber sido engañado, ¿verdad? Porque conocemos un poquito de la historia de los hijos de Isaac, ¿verdad? Jacob y Esaú. Porque Esaú era el primogénito y pues él tenía como ese derecho a la bendición, ¿verdad? De su padre. Sin embargo, Jacob lo engañó. Jacob fue así incluso desde sus inicios, ¿verdad? Que Jacob significa que es tomado del talón, y es porque desde ese momento él ya venía robándole esa herencia a su hermano. Pero, sin embargo, ¿qué hizo Isaac? Isaac tuvo fe en el Señor y bendijo a ambos hijos, ¿verdad? Porque la tradición era como una bendición al hijo mayor, pero fue engañado. Sin embargo, cuando viene Esaú y le dice, no, o sea, no me la diste a mí, ¿verdad? Era mi hermano. Entonces, en ese momento Isaac tiene fe y también le da una bendición a su hijo Esaú. Y esa fe, eso que ellos estuvieron sembrando, que también alcanzó pues a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Es la misma fe que nosotros, aprovechando el tema, ¿verdad? Debemos ir enseñándole a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los sobrinos, al niño que vive a la par, a todos los que nosotros podamos estar diciéndole, hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, hay un Dios que te ama, porque eso mismo es una de las cosas que nos están enseñando estos héroes de la fe. Correcto, es nuestro testimonio. Porque a veces ni siquiera es necesario como salir a predicar y extenderse en gran manera. A veces solo con nuestro testimonio las personas pueden llegar a tener fe. Porque si vemos acá en esta palabra, pues esta fe trasciende, ¿verdad? Porque empieza desde Abraham, trasciende a Isaac, de Isaac a Jacob. Entonces nuestra fe puede ser de bendición también para nuestra casa y para quienes están a nuestro alrededor. Y va de generación en generación, correcto, de generación en generación, hasta alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y desde Abraham y nosotros actualmente seguimos alcanzando esa bendición y esa promesa nosotros también la tenemos. Qué alegría poder decir, yo, si pudiéramos ver a Abraham y poder decirle, aquí estoy, todavía soy parte de tu promesa. Sí, correcto. Pero sí, así es Dios, y Dios quiere darnos mucho más. Hablando de los otros héroes, ¿verdad? También podríamos hablar ahora de Jacob, ¿verdad? Que uno de los hijos de Isaac, que Jacob, pues toda la historia, todos los que conocemos la historia sabemos, ¿verdad? Que conocido como el engañador, ¿verdad? El que obtuvo las cosas a través de engañar, a través de ser de una forma no lícita, ¿verdad? Alcanzar todo lo que él quería, ¿verdad? Pero también podemos ver en esta historia cómo Dios puede transformar el corazón. Si hay alguien aquí que nos está viendo y dice, pero ¿cómo puedo alcanzar yo la promesa si he sido tan pecador, si miento, si robo, si estafo? Si, la verdad, todo lo que podemos, hasta si tengo malos pensamientos, todo lo que nos podría impedir alcanzar esas promesas. Pero como tenemos un Dios tan fiel, tan justo, tan misericordioso, así como a Jacob decidió cambiarlo, ¿verdad? Y Jacob decidió rendirse al Señor. Si recordamos cómo alcanzó su primogenitura, ¿verdad? Engañando a su hermano Esaú.
Y de ahí tuvo que huir, y cuando huyó, está esta parte del sueño, ¿verdad? Donde Dios le habló y le dijo, mira, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y aquí estoy contigo. No sabemos cómo se sentía él en ese viaje, pero ahí le estaba diciendo, estoy contigo. Y ahí Jacob vino y le dijo, bueno, si tú vas conmigo, si tú me das alimento, entonces Jehová será mi Dios. Entonces yo veo que desde ahí él tomó una decisión de decir, yo creo en ese Dios, yo creo en el Dios de la promesa, yo creo en ese Dios. Así que le digo, hacemos un pacto y seguimos. Sí, no es tarde para que cada uno de nosotros tomemos en nuestras manos las promesas de Dios. Como decía hermana Susi, ¿verdad? Tal vez nosotros hemos cometido errores, hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, cosas no agradables para Dios, pero hoy, en este preciso momento, no es tarde para arrepentirnos. En este preciso momento podemos tomar esa decisión de confiar en el Señor, de encomendar nuestras vidas y de creer que Él tiene el control perfecto, y de confiar y tomar por nuestras manos esas promesas maravillosas que nos da a través de su palabra. Y la vida de Jacob también representa varias escenas como nuestra vida, ¿verdad? Como cuántas circunstancias podemos tener. Yo también meditaba que en estos 4 héroes de la fe de todos fue probada de diferentes formas, pero todos tuvieron una prueba para llegar a ese punto de fe. Y en este caso, después de todas las etapas de la vida de Jacob, ¿verdad? Llegará un momento donde se le presentó el ángel y le dijo, peleó con el ángel, ¿verdad? Y le decía a Jacob, yo no te dejo hasta que me bendigas, y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y ahí es como la parte donde nosotros también tenemos que llegar al Señor y poder rendirnos en su presencia y poder decirle, Señor, pero yo sí quiero. O sea, yo sí quiero alcanzar esas promesas, yo quiero lo que tú me estás diciendo que me puedes dar. Yo lo quiero, pero aquí estoy. Y pueden venir tentaciones, pueden venir pruebas, pero yo quiero. Y así le decía a Jacob. Y la palabra nos narra, ¿verdad? Que le tocó una parte de su cuerpo, por lo tanto él ya no quedó lisiado, ¿verdad? Ya no quedó bien. Ahí como significativamente para nosotros poder decir, no es con mi fuerza, no es con tu fuerza, es con el poder de Dios, ¿verdad? Ya no vas a caminar así como si lo podemos ver físicamente, él caminaba solito con sus 2 pies, digamos, ¿verdad? Pero ahora que después de que Dios lo tocó en esa pelea, ya no pudo caminar bien. Entonces dice la palabra que quedó cojo, que ya no caminaba bien. Y entonces definitivamente tuvo que usar un bordón, ¿verdad? Y creo que, y la Biblia lo menciona, que al final ahí en Hebreos, donde dice que Jacob descansó en su bordón y de ahí adoró a Dios y ahí murió, ¿verdad? Y les quiero contar, hermanos, que estaba leyendo yo que el bordón es algo muy significativo. No solo le ayudaba a caminar, sino que también dice que en ese tiempo en el bordón escribían las promesas de Dios en ese bordón, y también ese bordón tenía como diferentes cicatrices que marcaban la parte de su vida. Y entonces yo cuando leía este otro versículo que dice que él descansó en su bordón, adoró a Dios y murió, para mí eso era como que significaba, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido todas nuestras experiencias, todo lo que Dios es, cuando yo leía cicatrices o que le ponían al bordón, ¿verdad? Tal vez tú has tenido muchas guerras espirituales, has tenido muchas batallas y hay cicatrices ahí, pero en cada cicatriz podemos ver lo que Dios es, podemos ver la nueva etapa que Dios nos presenta, ¿verdad? Porque cuando estamos en la prueba, si tú te das cuenta, conocemos a Dios de otra forma. Después de pasar la prueba, conocemos a Dios de otra forma. Entonces, poder decir, descansar en eso al final, ¿verdad? Y decir, pero si Dios me sacó de esta prueba, Dios me ayudó con esto, Dios me proveyó, Dios me sanó, y todas esas experiencias que vienen siendo parte de nuestra vida, que se convierten en todo lo que nosotros podemos descansar en Dios debido a las pruebas que Él nos ha dado de su amor hacia nosotros. Así es, porque las pruebas no van a ser las mismas, ¿verdad? Como vemos en estos héroes de la fe, tuvieron incluso el propio Abraham tuvo diferentes pruebas en diferentes etapas. Entonces, jovencitos, nosotros también podemos tener diferentes pruebas. A veces podemos decir, no, porque esto me pasa a mí, pero no sabemos qué le está pasando al vecino que tenemos a la par, ¿verdad? Las pruebas pueden ser una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser un problema económico en casa, puede ser diferentes pruebas, pero lo más importante es que nuestra fe esté cimentada en Dios, porque
como dices tú, él descansó al final y adoró a Dios, y yo me lo imagino diciendo, hasta aquí, pues Dios me ha ayudado. Así es, hasta aquí Dios ha sido fiel. Y para continuar, ¿verdad? Podemos hablar de los hijos de Jacob, uh-huh, que en Hebreos 11 nuevamente nos menciona ahí el otro canalito, el otro enlace de bendición entre los héroes de la fe, que es José, ¿verdad? Uno de los hijos más pequeños de Jacob. Y cómo todas las situaciones familiares que vivió José, todo lo que José experimentó, ¿verdad? Si hacemos un pequeño resumen de la vida de José, ¿verdad? Pues José tuvo sueños, Dios le dio sueños y le tenían envidia por ese don que Dios le había dado. Exacto, entonces también cuando tú te veas acorralado, cuando te veas presionado, ¿verdad? Porque el enemigo quiere también derribar nuestros sueños, podemos tomar el ejemplo de José como un aliento para nosotros de poder decir, sí podemos, la promesa sí se va a alcanzar. En este caso, pues dice que José decidió tener esa fe y al final de sus días bendijo a Israel y todavía les dijo, miren, van a ser liberados, este pueblo va a salir de aquí, de Egipto, y por favor cuando se vayan, llévense mis huesos, no me vayan a dejar aquí, porque él confiaba en esa promesa de la tierra que Dios les había dicho, él confiaba en que Dios estaba ahí, y por eso decidió también dio las órdenes, dio las instrucciones de cómo quería que fuera su entierro. Y eso es impactante, porque en ese momento el pueblo de Israel ni siquiera era esclavo. O sea, él se estaba adelantando tanto, pero era por la sabiduría que Dios le había dado y esas visiones, ese don que él siempre tuvo. Porque eso fue muchísimos años antes de que el pueblo de Dios fuera esclavizado. Sin embargo, él, antes de morir, él dijo, no, el pueblo de Israel será liberado y mis huesos tienen que ir juntamente con mi pueblo y estar en la tierra prometida. Entonces eso es maravilloso, ¿verdad? Que él pudiera tener ese alcance de esa visión que Dios le dio y que con el tiempo, pues la palabra nos muestra que se cumplió. Efectivamente, tal y como él lo dijo, pues su pueblo fue liberado y llegaron a la tierra prometida. Y también me impacta de esa parte, ya pensando en todo el pueblo de Israel cuando se llevaron los huesos, cuando ellos salieron y se llevaron los huesos de José. ¿Cómo es eso que hasta esa parte de los huesos sirvió para fortalecer, para llenar de esperanza a todo Israel? Cuando fue trasladado, ¿verdad? Ya iban todos libres y poder irse los huesos de José para ese lugar y que todos dijeran, ahí van los huesos de José. Él fue el que dijo y aquí se está cumpliendo, y eso también llenó de esperanza el corazón de todos los de Israel, ¿verdad? Y es lo que nosotros también tenemos que tener, un corazón lleno de esperanza en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Así es, y ahí es donde nuevamente la fe trasciende, ¿verdad? Porque José, con estas instrucciones que él dejó, a la vez está dejando un ejemplo de fe también, ¿verdad? Para todo ese pueblo, porque dirán, si llevamos los huesos aquí porque él hace no sé cuántos años, él dijo que esto iba a pasar. Entonces, y se está cumpliendo. Entonces, ahí la fe sigue trascendiendo de generación en generación, y eso es lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Seguir teniendo esa fe en el Señor y que esa fe y esa esperanza siga trascendiendo en las generaciones que vienen. Así que te invitamos que no desfallezca tu fe, que no desfallezca tu corazón, cree en las promesas, confía en Dios, tal como lo hizo José también, ¿verdad? Que decía que confiaba de tal forma que Dios lo prosperaba en todo. Y lo pusieron al frente de la cárcel, y lo pusieron al frente de la casa de Potifar, y lo pusieron al frente de Egipto, porque dice que Dios estaba con él, porque él confiaba en Dios, y Dios hacía que todo lo que él hiciera prosperara. Así que, joven, señorita, hermano, te motivamos que tu fe crezca, que que confíes en Dios, en ese Dios todopoderoso que está contigo, que está conmigo y que es hacedor de imposibles. Amén. Amén, hermana. Que el Señor les bendiga, queridos jóvenes. Para nosotros ha sido una gran bendición llegar a sus hogares y compartir con ustedes este podcast, y esperamos que sea de edificación para su vida, que nuestra fe siga creciendo y que busquemos más del Señor. Esperamos verlos en nuestros servicios de jóvenes y también por este medio, así que no olvides seguirnos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, jóvenes.